Hola chicos, ¿cómo andan? Quería ver cómo estaban, cómo están sus cosas, cómo estamos con este tema que todavía sigue para largo, parece. Bueno, les quise realizar un video para que puedan observar e integrar los trabajos que hemos visto hasta ahora. Base de datos, planilla de cálculo, como por ejemplo Excel. La idea es poder ver algunos, yo estuve corrigiendo los trabajos y vi algunas particularidades o diferentes errores en la mayoría de los trabajos. La idea es poder ver, por ejemplo, y entender un poquito más. En el trabajo práctico número 1, estuvimos hablando de lo que es una base de datos, qué relación existe con Excel o planilla de cálculo. Lo que vemos en pantalla es una planilla de cálculo. Excel es el nombre del programa, pero hay muchos tipos de planilla de cálculo, hay muchos nombres distintos. Está el OpenOffice, está el OpenCalc, está el hoja de cálculo, o sea, los nombres, los ejemplos de planilla de cálculo son variados. Pero bueno, los que más se utilizan son, por ejemplo, el tema de Excel. ¿Por qué se asocia con una base de datos? Primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos o archivos que están almacenados en un determinado lugar y que se pueden obtener por alguna necesidad en particular y que están ahí a la vista para poder tener acceso a ellos. Vamos a suponer, yo tengo un archivero, no sé si saben lo que es un archivero, en el cual, por ejemplo, cuando van a un hospital o una clínica, les dicen historia clínica y buscan en un archivo por nombre y apellido, o como en la escuela, que hay legajos, y aparece de nombre y apellido, sacan una carpeta con todos sus datos. En esa carpeta o folio, eso sería la búsqueda. Hay que ir hacia ese lugar, está todo numerado, tiene un orden. Entonces la base de datos sería algo parecido. La base de datos se guarda mucha información. Y el Excel también guarda información. Esto es Excel. Ahora les voy a mostrar lo que es el programa, por ejemplo, la base de datos de Access. Hay muchos ejemplos de base de datos. Access es un programa que puede utilizarse para hacer una base de datos. Ahí la estoy abriendo. Quiero que comparen porque una de las preguntas decía ¿qué relación existe entre Excel y base de datos? Bueno, acá en Excel tenemos lo que se llaman columnas, que están representadas por las letras arriba, y las filas por los números. Entonces, esta podría ser una base de datos más pequeña porque en Excel no se hacen grandes bases de datos, grandes cantidades de información, sino que para eso se usa otros programas gestionadores o de gestionadores administradores de bases de datos en los cuales se pueden hacer otras funciones, como Access. Entonces, acá tenemos ventas de telefonía. Acá tenemos los productos, los nombres y apellidos de las personas que vendieron esos celulares, porque son nombres de celulares, el sueldo, los productos de bonificación que se hacen por las ventas y el sueldo fijo que sería. ¿A eso qué se refiere? Yo acá estoy haciendo una tabla de valores, colocando en una tabla todas las ventas de telefonía que hubo en un determinado tiempo. Puede ser esto que se haga mensual, puede ser que se haga anual, semanal, más bien anual no, es semanal, diariamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ven que acá salen unas flechitas acá arriba? Bueno, eso yo lo que hice acá fue hacer esto. Esto estaba sin nada, estaba así. Vieron que estuvieron practicando en armar tablas en el Excel, colocando los nombres en cada una de las celdas, colocándole los valores. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer ahora es... Ay, justo el perro se me... bueno, yo lo que voy a hacer ahora es ponerle un filtro. ¿Qué hago con el filtro? Lo que hago es, me fijo que lo que hace el filtro es,
Ay, ¿cómo es? El perrito me fue. Es buscar algún dato en específico. Vamos a suponer que yo quiero saber en los productos todos los que son Owen, los iPhone 6. Entonces desmarco todo y marco acá el iPhone 6 y aceptar. Fíjense en lo que pasa. Muestra solamente eso, esa parte nada más. Entonces, como muestra eso, lo que yo le estoy pidiendo es como una base de datos, porque tengo todo al alcance, pero solamente pido algunos datos específicos de mi búsqueda. Por eso la relación entre la base de datos como tal, que puede ser Access, esta es una tabla. La tabla también se puede poner acá un nombre, se puede poner, acá se puede ir llenando. Acá lo que tiene Access es que hay que pasar a otra vista. Hay dos vistas en Access, vista diseño. Hay que guardar la tabla, primeramente. Y desde acá yo voy a ir colocando y armando una tabla. Voy a eliminar esto primeramente porque eso no me va a satisfacer para hacer lo que necesito. Nombre, apellido, DNI, sueldo. Ahora van a ver que esta estructura es parecida a la de Excel, porque yo tengo acá lleno los datos de mi tabla. Y al lado van a ser los tipos de datos que voy a colocar adentro de cada columna de la tabla. Por ejemplo, nombre es texto. Pero yo en una de las preguntas les dije, en el trabajo, les pregunté qué tipos de datos hay en la base de datos. Existen todas estas. Memo, texto, número, porque si voy a ubicar un DNI, lo voy a poner numérico. Si voy a colocar el sueldo, es moneda, porque le tengo que agregar un signo de moneda. Entonces, cada una de las columnas de la tabla que voy a representar en mi base de datos tiene un tipo de dato para almacenar. Entonces tenemos todos estos. El sí y el no, supongamos, vamos a poner hijos. Voy a escribir hijos y de este lado voy a poner sí, no. Fíjense en lo que hace esto. Ahora yo lo estoy viendo de esta manera. Voy a pasar a la siguiente vista. Le pongo que lo guardo. Y en la siguiente vista me aparece para poder llenar. Lo que hice antes fue el armado de la estructura de afuera. ¿Ven que puse todas las columnas? Nombre, apellido, DNI. Voy otra vez. Me voy de vuelta a vista de diseño y todas las tengo hacia abajo acá. Pero todas son los nombres de las columnas que van a pertenecer a mi base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos, el principal elemento es la tabla. En la tabla voy a tener todo almacenado. Y acá puedo empezar a poner. Voy a poner Pepe, apellido Pérez, DNI y acá pongo un número. Voy a poner cualquier número. Sueldo también voy a poner cualquier número. Total es para probar. Y si da tildo acá significa que tiene hijos. O sea que sí o no, ese tipo de dato me está especificando algo verdadero o algo falso. Si no lo tildo significa que esta persona no tiene hijos. Entonces fíjense en que se está armando como una tabla. Lo mismo que pasa en Excel, que teníamos la tabla. Por eso Excel y la base de datos se relacionan. Tienen muchas estructuras en común, aunque en la base de datos se puede hacer muchísimas más cosas. Por ejemplo, en una base de datos puedo armar lo que es una consulta. Una consulta es armar varias tablas y consultar algo. ¿Eso cómo lo hago? Yo acá había bajado un link, a ver si está acá. Esperen, acá. Van a una parte de una base de datos. Aparecen signos de interrogación o un... Voy a seguir hacia adelante porque quiero mostrarle algo específico. ¿Ven ahí? Ahí se está cargando la base de datos, porque está poniendo de qué tipo de datos es lo que voy a colocar adentro. Esperen que quiero ver dónde estaba para que vean. Bueno,
Acá no lo muestra. Ir acá. Encima mi internet no me anda muy rápido que diga. Pero bueno, les quiero mostrar ahora cómo sería el tema de armar una base de datos con varias tablas. Yo puedo armar varias tablas en una base de datos. Acá hay una armada, supongamos. Si quiero crear otra, voy a crear tabla. Y me crea otra, ¿ven? En la tabla 1 ya está guardada. Acá tengo la tabla que hice antes. Y acá puedo armar otra tabla distinta. Vamos a ver el caso particular de, yo había puesto, si no está acá, seguramente voy a poner ejemplos de bases de datos. Y imágenes. Puedo observar como, por ejemplo, Voy a abrir este que tiene como 3 tablitas. Son tablas. Y acá están los nombres de las columnas. Entonces yo acá identifico que, lo voy a agrandar para que se vea. Acá yo identifico 3 cosas. 3 tablas distintas identifico. ¿Por qué? Porque tengo los clientes, las órdenes de los clientes y los libros. Esto se supone que es una librería, de venta de librería. Entonces tenemos clientes y normalmente cuando uno va a comprar algún libro a veces lo colocan en una base de datos como para después recibir algunas propagandas o para poder seguir promociones de libros que si quiere volver a comprar, les mandan correo, etc. Y acá las órdenes serían qué cliente compró, qué libro y en qué fecha. Entonces, y también puede haber una tabla que solamente almacene todos los libros que esa librería tiene. Estas liñitas que están y ven acá son lo que se llaman relaciones entre las tablas. Ahora voy a explicarlo muy por arriba, superficial, no quiero que sepan cómo se arma todo esto porque a veces es difícil y no todos los celulares pueden tener esa base de datos para trabajar. Pero quiero que entiendan que en Excel, por ejemplo, puedo armar una tabla. Acá abajo ven que dice hoja ejercicio 5, hoja 1. Puedo armar otra tabla. Puedo armar por separado. Y puedo tener un tipo de unión. Pero en Access es más comprometido el tipo de unión. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer es que en base a este ejemplo voy a crear una tabla. Creo otra. Y yo en algún momento puedo pedir alguna consulta que me muestre cuáles son los libros con el autor tanto que se vendieron en tal fecha. Entonces yo puedo poner un criterio de búsqueda, una fecha determinada, vamos a suponer que yo trabajo en esa librería y digo, ay, la verdad que la semana pasada hice el stock de los libros de Harry Potter y se nota que se vendieron. Bueno, me voy a mi base de datos, me fijo y observo que la fecha, pongo como criterio de búsqueda la fecha de orden o la fecha en la cual se vendió, o pongo el libro, Harry Potter, y me va a salir la fecha en la cual se vendió y también me va a salir qué clientes lo compraron, por ejemplo. Entonces, todo está unido. Este sería un ejemplo típico de una base de datos que en el trabajo práctico 1 le pedía. Y una tabla sería el ejemplo de armar solamente una tabla correspondiente a una base de datos. Por ejemplo, si yo acá arriba pongo ejemplos de base de datos, pero tablas, acá me van a salir las tablas, que son lo mismo que se puede tener una estructura en Excel. Ahora bien, yo en una de las preguntas había dicho que era un campo y un registro y una celda. Entonces, yo acá tengo que en la base de datos
Un campo es toda la columna y un registro es toda la fila. Toda la fila. Y una celda vendría a ser cada cuadradito de esa base de datos. Es decir, si yo hice esta, la que tenía antes, Pérez, Pepe es una celda, Pérez es otra. El DNI 12.400.000 tanto es otra. Y en su conjunto, todo lo de Pepe Pérez con su DNI y si tiene hijos y el sueldo es una fila. Y nombre, apellido, DNI, sueldo, hijos, hacia abajo, son todos los campos. Esa es una diferencia que yo les había dicho en alguna de las preguntas, que coloquen que es un campo, que es un registro. Entonces estoy analizando todo lo que hicieron en el trabajo. De acá estoy viendo qué pregunta les había dicho. Y existen dos tipos grandes de base de datos clasificados. Aquellos que se pueden cambiar sus datos, como por ejemplo, si quiero armar en un hospital la historia clínica del paciente, la puedo cambiar, porque si la persona se mudó o tuvo algún otro problema o un diagnóstico distinto, hay que modificar esa base de datos, entonces se viene a la base de datos y se modifica. Pero existen bases de datos estáticas que no deberían ser tocadas, es decir, que solamente se llenan por única vez y que luego solamente se consultan sin modificar ningún dato. Entonces, no son las más comunes, pero existen. Por eso les pedí en un punto qué tipo de datos, entre otros. Hay otros más, ustedes pusieron otro como los relacionales, los referenciales, pero la idea era que esos dos son los más importantes, dinámicas y estáticos. Después les pregunté, por ejemplo, qué es el SAMP y qué es el SQL. Esos también son programas de base de datos, que estas que están viendo en pantalla es Access, pero también existen otros que también pueden gestionar, administrar una base de datos. Después, habían dicho que busque e investigue base de datos por internet y copie. Bueno, eso es lo que les decía. El ejemplo de una base de datos completa sería la tabla, el llenado de las tablas y colocando, como les mostré antes, el tema de, esperen que me fui, el tema de colocar las relaciones o esas líneas entre las tablas que me van a identificar a mí qué tipo de base de datos es y cuántas tablas tiene. Esto, lo que les decía. Las clientes, las ventas, esta es otra. Pueden haber varias. Entonces, esos serían ejemplos de base de datos completos. Otra de las preguntas que le decía, las ventajas que tienen. Las ventajas son muy variables. Tenemos las ventajas de poder tener esto como método de accesibilidad, de acceso más rápido. Se puede consultar, se pueden hacer informes. Ahora les muestro lo que es un informe para que se den cuenta. Informes en Access. Es algo que yo puedo pedirle a la base de datos para impresión, para imprimir. Entonces, por ejemplo, quiero hacer el informe de todos los clientes que hay en la empresa o en una fábrica, con todos sus datos. Entonces, se me arma automáticamente una tablita linda de otro estilo, con diseño, con todo, y eso automáticamente se imprime, porque la tabla en la base de datos no se imprime, se imprimen los informes. También se pueden tener como elementos en el formulario, en la base de datos, los formularios. ¿Qué es un formulario? Ahora se está viendo mucho llenado de formularios. Formularios, imágenes, vamos a poner por ejemplo. Yo tengo acá esto cuando les preguntan el nombre, el apellido, el DNI, y ustedes tienen que escribirlo. Y hay un botón al finalizar, a ver si yo lo tengo abierto, el que tengo hecho desde mi Drive. Hay un botón al finalizar que dice enviar. ¿Y eso dónde se envía? A una base de datos, que todos sus datos van a quedar involucrados adentro de una tabla, en la parte del registro. A ver,
Les voy a mostrar desde acá, formulario, me voy a poner, pero estoy en el otro, este no lo tengo. Les voy a mostrar desde acá, pasa que tarda en abrirse porque tengo tantas cosas. Voy a entrar a mi Drive, que es el lugar donde yo guardo todo y que normalmente está bueno para que ustedes también lo tengan en cuenta porque desde ahí hacen copias de seguridad. Bueno, voy a poner actividad o formulario. Yo ya tengo uno armado. Formulario. Actividad integradora. A ver si me sale. Si no me sale de esta manera, lo voy a buscar adentro de la actividad de el año que lo hice, en cuarto. Bueno, mientras tanto les iba contando esto de lo que es un formulario. La tabla se va a crear por primera vez en la base de datos con el llenado de los datos que tenga en ese momento. Vamos a suponer, estoy armando una base de datos para una escuela de todos los que se están inscribiendo, lo hago se inscriben el siguiente mes más personas, no voy a utilizar la tabla para empezar a colocar los nuevos alumnos. Lo coloco desde un formulario, que es algo más lindo, se nota a la vista, más armado. Recientes, a ver, acá están, en recientes tendría que estar. Lo que pasa es que como tengo tantas cosas, si no, lo que hacemos es entrar al que tengo armado, Classroom. Les voy a armar un formulario también a ustedes como una actividad integradora para que contesten determinadas cosas. La mayoría son múltiple opción, ustedes tienen que elegir. A veces se puede colocar una respuesta para que escriban algo brevemente. Pero bueno, la idea es que para que lo tengan en cuenta, yo por ejemplo lo armé con unos grupos y así podemos tener un poco más de meternos en el tema. ¿Dónde está? Trabajo de clase. Bueno, aquí les voy a mostrar una actividad integradora que hice con un formulario. Y ese formulario se envía a la base de datos. Actividad integradora. Actividad integradora. Ver tarea, pues si no, no me va a dejar ver la actividad. Entonces acá yo tengo el tema del formulario. Una actividad integradora, nombre y apellido. Van colocando opciones, les doy diferentes preguntas y se contestan. Y al finalizar van a tener un enviar. Vamos a ver el caso principal de esto. Hay varios que ya me lo hicieron. Entonces, ¿dónde se me va a guardar todo eso? En una base de datos que lo tiene adentro del Drive, del Google, por ejemplo, en este caso, porque Google también tiene base de datos, no solamente Access, que es un programa que se instala. Entonces, acá tengo respuestas 38, o sea, hay 38 personas que me hicieron este formulario. Y lo bueno de haber hecho un formulario y que después la gente lo vaya y coloque enviar o ponga aceptar o listo, todo eso hace que se guarde solo en la tabla.